Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te Muy cuento bien, una, muy te, bien. te cuento una cosa, hombre. Vas a flipar. Cuenta. Hay un concierto impresionante en las afueras de mi casa. ¿Qué te parece? No me digas, o sea que vamos a tener música de fondo. Jo, pues vamos a tener música de fondo. Vamos a estar, vamos, muy acompañados, ¿sabes? Qué bien, qué bien. ¿Tú me oyes bien? Te escucho perfectamente. ¿Y tú me escuchas a mí? Fenomenal. ¿No? ¿Y la música la oyes? Escucho música de fondo, pero eso es bueno, la música es alegría. Es que me parece de verdad curioso, pero por otro lado, no sé, como que le da un ingrediente un poco, ¿no? De alegría, como tú dices. Pues hombre, la verdad que estoy contentísima de que estés aquí y sobre todo de que hayas aceptado mi invitación. Yo sí que estoy también muy, muy contento, aunque tengo una mosca que está dando la lata ahora, pero Vamos, yo también estoy muy, muy contento de estar aquí contigo, claro que sí. qué alegría, hombre. Antes de arrancar, yo les quisiera preguntar mira, ya se están conectando. Les quisiera preguntar si oyen bien o la música interfiere un poco, porque si no me puedo poner los, los AirPods, ¿no? Estas cositas. Yo te escucho muy bien, no creo que la música, hay música de fondo, pero que ya te digo que no, no molesta. Por lo menos a mí no me molesta en absoluto, pero ya como tú más cómoda te sientas. Bueno, yo estoy cómoda, pero lo decía por las personas que se están conectando, no sé si oyen bien. Pero bueno, al final lo más importante es que te oigan a ti, que te oigan a ti, Antonio, que eres aquí hoy la estrella, vamos, del ¿Qué directo. Así va? que, así que bueno. Bueno, Antonio, como te decía, muchas gracias de verdad por haber aceptado mi invitación. Y eres un referente de la psiconeuroinmunología y vamos, es un honor tenerte aquí. Así que bueno, yo te invitaría pues a que hagas una breve presentación de tu trayectoria profesional. Bueno, lo primero que el honor es mutuo. Yo estoy súper contento también de estar aquí contigo y de compartir contigo este rato tan agradable. O sea que de honor nada. Y si hay honor, honor es mutuo. Pues a mí es algo que me lo piden siempre que hablamos, Antonio, preséntate tal, y verdaderamente que es algo que me cuesta mucho trabajo, porque si me tengo que definir como algo, sería como una persona un poco difícil de definir, porque me gustan tantas cosas, soy muy, muy curioso, y entonces pues eso me hace investigar en muchos campos. Entonces digamos, mi primera profesión fue fisioterapeuta, soy fisioterapeuta y motivado un poco por, ya no solo por que veía que determinadas patologías no encontraba solución solo con mis manos en mis pacientes y también quizá ahí peco un poco de egoísta, mucho más también por mi trayectoria vital, por una serie de inconsistencias en mi salud, de problemas en mi salud que no encontraba solución con las medidas que hasta ese momento se me habían planteado, pues eso me llevó a explorar un poquito más, a investigar un poquito más en una salud, digamos, un poco más integrativa en la que se vieran otros aspectos, ya no solo fármacos, ya no solo técnicas, ya no solo pastillas milagrosas, sino en la que los hábitos de vida, en la que los cómo comes, cómo duermes, cómo te relacionas con el medio y con los demás, pues tuviesen también un peso. Eso me llevó pues, a leer muchos libros, a asistir a muchas conferencias, hasta que empecé a formarme en psiconeuroinmunología clínica hace ya unos añitos y no he parado de estudiar. Te quiero decir, yo siempre cuando me dicen, Antonio, ¿sabes mucho? No, aunque me lo digan todos los días, pero digo, no, no sé tanto. Lo que pasa es que estudio mucho, eso sí es cierto. Qué maravilla, Antonio. Pues me parece que también te has formado en Estados Unidos, ¿no? Algo así. Sí, yo he tenido la suerte en estos años pre-pandemia que he trabajado también para un laboratorio como asesor científico, para un laboratorio que se llama Soria Natural. Entonces, pues eso me ha dado la posibilidad de viajar a Estados Unidos varias veces con asiduidad y ya, claro, aprovechando que iba, pues he hecho una serie de formaciones. He estado formando con personas
del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, como el Hyman, ahora estaba viendo ahí el doctor David Perlmutter, que también había empezado un directo, con Ted, ay que no me sale el nombre ahora, con Jeffrey Blanc, con Susan Bloom, etcétera, etcétera. Es decir, sí es cierto que he hecho una serie de formaciones allá en Estados Unidos, pero bueno, al final en Estados Unidos hay muy buenos profesionales, como lo hay en Europa, como lo hay en España, como lo hay en muchos sitios. Sin lugar a dudas, pero bueno, por lo visto tu formación pues es bastante ampulosa y multidisciplinaria también, ¿no? Eres una persona con una formación transversal y algunos directos que he visto controlas de todas las temáticas, Antonio. La verdad que a mí me tienes encantadísima. Contigo se puede hablar de todo, pero de todo. Muchísimas gracias, pero ojalá, yo sí voy picoteo un poco de aquí, picoteo un poco de allí, pero eso de controlar de todo tampoco es tan cierto, pero que yo te lo agradezco. Pero sí, fíjate que te vi también pues una ponencia sobre inflamación, por ejemplo, neuroinflamación y wow, me dejaste igualmente, vamos, sorprendida pues de todo lo que conoces, hombre. Es impresionante. Así que contenta estoy de que estés aquí. Vamos a tratar de exprimirte. Igual a nuestros oyentes, pues exprimirte en el buen sentido de la palabra. Que nuestros oyentes también, pues, que nos hagan llegar sus preguntas si tuvieran, ¿no? Y así lo vamos haciendo más interactivo. Muy bien. Yo quisiera empezar el directo con una frase, Antonio. La solución a la mayoría de los problemas de salud no está en una pastilla milagrosa, sino un cambio de estilo de vida, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo siempre suelo decir que ni la salud está en esa pastilla milagrosa, ni la culpa de la mayor parte de las patologías que hoy día sufrimos en el mundo moderno está ni en la genética ni en nuestra suerte, sino todo depende de las decisiones que hemos ido. Sí es cierto que la suerte tiene mucho que ver, es verdad eso, porque hay un gran factor en el cual no depende de nosotros, porque las decisiones que nosotros tomamos son al final lo que nos lleva a una vida u otra. Es cierto que no es del todo verdad eso de las decisiones que nosotros tomamos, verá a dónde quiero ir, y es porque es verdad que las decisiones que también toma nuestra madre antes de gestarnos, y nuestro padre, quiero decir, antes de gestarnos, durante la gestación y en los primeros 1000 días, esos famosos 1000 días desde que nos conciben hasta que cumplimos esos 2 añitos, eso es muy importante y parte de nuestro, digamos, legado en cuanto a salud, nuestras perspectivas en cuanto a salud vienen determinadas por esos 1000 días. Pero después de esos 1000 días y con los genes que hayamos tenido, con los problemas que hayamos tenido, después la gran ventaja es que la genética, la biología, el funcionamiento de nuestro cuerpo es tan maravilloso, es tan moldeable que aún teniendo mala genética, aún teniendo lo que se llama una mala programación, es decir, que nuestra madre comiera cosas que no debían en el embarazo, que cogiera mucho peso o que nos criásemos en esos primeros años de nuestra vida en un entorno hostil, después nosotros tenemos gran parte y mucha fuerza para poder revertir gran parte de lo que ocurre y si no revertirlo, solucionarlo y tirar hacia adelante. Qué interesante, Antonio. Y bajo esta línea, a mí me has dejado encantadísima con esto de la hormesis. ¿Nos podrías explicar detalladamente en qué consiste la hormesis? Pues sí, mira, yo el concepto de hormesis, la primera vez que creo que lo escuché, no me acuerdo ahora exactamente, creo que fue en 2014 o 2015 en una conferencia del doctor Leo Proinbom. Proinbom es uno He de los escuchado padres de él. de la psiconeuroinmunología. Es un genio, un poco loco, pero un genio, hay que admitirlo. Y en esa conferencia Leo nos venía a explicar cómo determinados suplementos nutricionales, determinadas plantas que utilizamos,
es mejor utilizarlas quizás a pequeñita dosis durante un tiempo más largo que dar grandes dosis de esas plantas durante un tiempo corto. Es decir, por ejemplo, hablando de la cúrcuma, de la curcumina, la famosa curcumina, o el extracto de té verde, que eran sustancias, o el famoso resveratrol, eran sustancias que yo hasta ese momento mi concepción era, pues necesitamos dar 700 gramos de curcumina para bloquear una inflamación tal cual. Leo nos contaba, nos explicaba que dando esas dosis a pequeñita cantidad durante un tiempo más prolongado se obtenían beneficios más sostenidos en el tiempo que dando esas dosis gigantescas. Y ahí fue donde introdujo ese término de hormesis, que es la hormesis es como un entrenamiento que nosotros hacemos a nuestro cuerpo, sometiéndolo a estímulos que son, digamos, incómodos, que son desagradables, que podrían ser incluso peligrosos en altas dosis, pero dados en dosis pequeñitas, dosis controladas, son tremendamente estimuladores de esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de generar respuestas protectoras. Es decir, lo que Nassim Taleb, el famoso filósofo medio libanés, medio estadounidense, definió como antifragilidad. Es decir, nosotros, a diferencia de cualquier estructura que existe en la naturaleza, es decir, los seres vivos, tenemos la capacidad de regenerarnos, es decir, no hay ninguna otra estructura. Nosotros, si yo tengo el móvil aquí, se me cae al suelo y se rompe, no se va a arreglar solo, pero nosotros si nos caemos y tenemos una fractura, aunque te tengan a lo mejor que reducir o operar, etcétera, pero al final quien pega ese hueso es nuestro propio cuerpo, no lo pega nada. Y solo podemos, digamos, esos estímulos de autocuración de nuestro cuerpo se ven tremendamente acelerados cuando estimulamos con determinados estímulos, valga la redundancia, que es lo que denominamos hormesis. Para que la gente lo pueda entender, esos estímulos son cosas que en el pasado fueron muy peligrosas para nuestra especie, que de hecho nosotros morimos en el pasado por ellas, y que claro, nuestro cuerpo aprendió, y eso se grabó en nuestros genes, a defendernos contra ellas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti ahora, Jessy, vamos a tirarnos 20 días sin comer, pues quizá eso puede ser peligroso para nuestro cuerpo. Pero si en vez de pasar 20 días sin comer, ayunamos durante un día, por ejemplo, o durante 12 horas o 16 horas, nuestro cuerpo va a ser incómodo, o a lo mejor puede que tengamos dolor de tripa porque nos falta comida, o puede que nos dé algún pequeño mareo o alguna historia incómoda. No va a ser peligroso, pero va a ser tremendamente protector. Al igual que si yo, por ejemplo, te digo, vamos a irnos en plena ola de calor a Dubái a 50 grados a caminar durante 2 horas. Pues a lo mejor eso es muy peligroso para nuestra salud. Pero si en vez de eso te digo, vamos a tomar una sauna, pues si tomamos una sauna va a ser tremendamente protector. Pues esos estímulos que en el pasado fueron grandes peligros, como el frío, como el calor, como el hambre, como la sed, como ese ejercicio físico intenso, pues claro, también igual, si yo ahora te digo que vamos a estar corriendo durante 24 horas, o somos Kilian Hornet o también tenemos problemas, pero hacer picos de ejercicio intenso son tremendamente protectores. Entonces eso sería la hormesis, someter a nuestro cuerpo a pequeños estímulos incómodos, pero tremendamente protectores. En ese caso vendrían a ser como estímulos intermitentes, ¿no? De corta duración. Y podríamos ir abordando cada estímulo de tal manera para entrar más a fondo. Por ejemplo, en tu libro pones, ¿no? Hemos nacido para movernos. Cuéntanos, Antonio, ¿por qué haces esa aseveración? A ver, eso es muy fácil, porque no hay ningún animal en la Tierra que si no se mueve para buscar su alimento pueda encontrarlo. Es decir, nosotros somos hijos de la adversidad. Hoy día nosotros vemos el movimiento como a lo que hemos revertido. Hoy día nosotros necesitamos una motivación para movernos, para hacer deporte. Es decir, hoy día nosotros nos movemos para quemar calorías cuando antes nos movíamos para encontrarlas. Es decir, hoy día es complejo y es difícil, a no ser que también, y eso es muy importante, encontrar la actividad física que te motive, que te guste y que te aporte algo. Yo cuando vienen pacientes, por ejemplo, a la clínica y me dicen, Antonio, es que el médico me ha dicho que nadar es el mejor deporte que hay.
porque tengo problemas de espalda y no voy a poder correr. Pues ahí hay dos cosas. La primera, que será el mejor deporte si a ti te gusta, porque si odias la natación, no va a ser un deporte para ti. Y segundo, que no hay ningún deporte, no hay ninguna patología que te impida hacer ningún deporte. Es decir, siempre con moderación, los criterios, digamos, que podamos y nuestro rango de posibilidad, se puede practicar todo tipo de deporte. ¿Por qué? Porque ya te digo que nuestro cuerpo es tremendamente maleable. Pero lo que te decía anteriormente, nosotros en el pasado, si no nos movíamos, no íbamos a encontrar alimento y muy posiblemente no solo que no encontrábamos alimento, sino que posiblemente fuéramos el alimento de otras personas, vamos, de otras personas, de otros animales. Entonces, el movimiento está grabado profundamente en nuestros genes. Qué interesante. Y por ejemplo, tú en tu libro hacías mención a los sitting breaks, ¿no? La verdad que este concepto me ha encantado porque, bueno, pues yo trabajo en el mundo de las finanzas y ahí estamos sentados, Antonio, 8 benditas horas, ¿sabes? Eso me has leído el pensamiento porque justo me estabas diciendo eso y estaba pensándolo, porque muchas veces tendemos a confundir lo que es la actividad física con el ejercicio. Y nosotros, ahí está, Exacto, sí. di que te he cortado, ¿querías decir algo? Perdón. No, no, sí, bueno, quería decir algo, Sí, pero sí, dilo, habla, por supuesto, por Dios. te cedo la palabra, Antonio, venga. No, no, pero tranquila, cuéntanos. Bueno, que yo antes tenía esa idea errónea que, bueno, yo por lo general soy muy deportista, practico mucho el running, ¿no? Y ejercicios de fuerza, pues 3 veces a la semana, o a veces por el tiempo, 2 veces a la semana. Y yo ya me creía, Antonio, estar en plena forma. Pero tu libro derribó todos mis mitos, hombre. Y me dijo en la cara, pues no, no es así. Y venga, cuéntalo tú, ¿por qué no? Sí. Mira, tenemos que diferenciar entre estar fit, digamos, una persona puede estar muy en forma, puede tener una musculatura muy definida, puede tener un cuerpo envidiable, pero metabólicamente puede estar comprometido. ¿Por qué ocurre eso? Y eso yo ya lo he dicho varias veces anteriormente, quien me haya escuchado seguramente haya escuchado la anécdota, no es agradable ni mucho menos, pero cuenta de un futbolista profesional que en pleno partido en Holanda hace unos años, chico no tenía, creo que no, tendría 20 años, 20 y pocos años, falló, tuvo un fallo cardíaco, colapsó en el partido y murió en pleno Oh, partido de fútbol. Cuando a ese chico se le hizo la autopsia, se comprobó que su hígado y su corazón eran grasos, es decir, tenía oh. un hígado y un corazón de Mm, una persona sedentaria. Pero ese chico tenía un cuerpo envidiable, era deportista de élite, se ganaba la vida claro. con el deporte. Entonces, aquí había Mm, una paradoja que chocaba mucho, cómo podía estar delgado, pero después metabólicamente ser sedentario y obeso. Y eso ocurría porque este chico tenía dos cosas. La primera era una gran carga de actividad física, pero muy concentrada en unas horas del día, es decir, él en el periodo del entrenamiento, las 2 o 3 horas que entrena un deportista profesional, un futbolista profesional al día, más no, tenía una actividad física muy grande, pero después las otras 21 horas las pasaba en sedentarismo, pues sentado, jugando a la videoconsola, etcétera, etcétera. Y la comida que comía en esas 23 horas, pues era una comida pues altamente ultraprocesada, de baja calidad. ¿Qué ocurría? Que claro, que ese exceso de calorías es lo quemaba durante la actividad física, pero la inflamación que generaba en su cuerpo y los efectos de esas 23 horas sentados, pues, tumbado, jugando a la videoconsola, etcétera, etcétera, también las tenía en su cuerpo marcadas. Y eso hacía que aunque tuviese mm. muy poquita grasa en su cuerpo, casi ninguna, la poquita grasa que tenía, la tenía forrando al corazón y el corazón sufría. Y eso es lo que te decía, que nos ocurre porque nosotros no estamos hechos para estar quietos. Tú miras cualquier población de Mm, cazadores, recolectores, los Hadzabe, los Bushmen de Namibia, los Hadzabe de Tanzania, da igual, los Pung, los Yanomami del Amazonas, y tú los miras y ellos
pueden estar corriendo si tienen que cazar, pueden estar dando grandes caminatas si tienen que buscar alimento, pero después cuando están en su poblado no están quietos, siempre se están moviendo, están haciendo algo, están haciendo alguna manualidad. Incluso, yo lo digo muchas veces, cuando tú ves a un cazador-recolector descansar, el descanso de un cazador-recolector para mí sería un trabajo, porque los ves en esa famosa sentadilla profunda, los ves sentados a cuclillas tan tranquilos, mirad al fuego, que yo digo, madre mía, si yo estoy ahí más de un minuto y muero, y ellos pueden pasar horas. Y eso es muy, muy, muy importante, porque nosotros, cuando pasamos más de media hora sin tener actividad física, es decir, sin tener movimiento, nuestro cuerpo se empieza a inflamar y la grasa pasa de la sangre a las vísceras se empiezan a forrar de grasa y eso es muy peligroso. Lo que ocurre es que, ya te decía anteriormente, nosotros tenemos la gran capacidad, nuestro cuerpo es tan agradecido con poco que le haga, que simplemente levantándonos del asiento y haciendo ejercicio físico, 20 segundos, 30 segundos, un minuto de actividad física intensa en la que nuestro corazón lata, que se acelere el pulso cardíaco, eso es suficiente para borrar los síntomas los síntomas y las consecuencias de ese sedentarismo. Digamos que un minuto de actividad física por cada hora borra los efectos del sedentarismo. Y eso es algo muy, muy potente. Pues Antonio, la verdad que eso es una maravilla y gracias a ti he implementado un nuevo hábito en mi oficina, porque claro, como te digo, yo me creía una persona deportista, en plena forma y tal, pero bueno, pues al final no era así, ¿no? Entonces he dicho, bueno, pues voy a llevarlo a la práctica, lo que dice el buen amigo Antonio, que por cierto, este libro es una maravilla, es una Muchas maravilla. gracias. Y he dicho, bueno, pues cada media hora o cada una hora, ¿no? Me ponía a hacer sentadillas y todos mis amigos flipando, mis colegas, bueno, amigos, colegas, ¿no? Decían, pero esta loca, ¿qué le pasa, no? Entonces les empecé a explicar sobre las ventajas de estos sitting breaks, ¿no? Y me decían, pues no sabíamos eso, porque hay otra gente que también solía hacer deporte y tal. Pues yo pensaba que ya estaba ya salvaguardado. Le digo, pues no. Entonces ahora pues en la oficina, cada determinado tiempo, hombre, gracias a ti y a tu maravilloso libro, pues hemos implementado un nuevo hábito. Eso me da una alegría tremenda porque es una gran inversión en salud. Y oye, y se llaman sitting breaks, pero perfectamente se podría llamar brain breaks, te quiero decir, porque el cerebro, como todos sabemos, el combustible que el cerebro utiliza para estar concentrado, para estar enfocado en algo, es la dopamina. Y la dopamina se gasta, es un neurotransmisor que nuestro cerebro consume. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros en Instagram estamos pasando, haciendo scroll rápidamente, mirando una notificación, otra, eso consume una gran cantidad de dopamina y eso es lo que hace que después, si te quieres poner a concentrarte con algo, no puedes. Pues cuando nosotros hacemos actividad física intensa, la dopamina se recarga en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene la gran ventaja en nuestro cuerpo de que esa dopamina, cuando tú te levantas, Jessy, de la silla y estás pues enfrascada en un problema financiero, etcétera, y ya te falta concentración, si te levantas y haces sentadillas o haces unos saltos o saltas y gritas, por ejemplo, decir algo que lleve euforia en tu cuerpo, va a meter un chute de dopamina cerebral que va a mejorar esa concentración y es algo muy, muy potente. A mí, Antonio, me ayudan dos cosas, los sitting breaks y también me ayudan los baños de bosque, los baños de bosque, ¿no? Que luego hablaremos de ello, que vamos, otra maravilla. Porque sí, efectivamente, en finanzas pues hay momentos en que ya nos bloqueamos porque hacemos análisis y ya no tiramos más para adelante, nos bloqueamos. Pero estas técnicas, la verdad que a mí y a mis compañeros nos están ayudando y, hombre, te iba a preguntar, ¿no lo vas a traducir en inglés? Pues es que, claro, esto es lo que ocurre cuando tú escribes para una editorial. Al final la editorial es la que manda, es la que entonces ojalá que llegue el día en que tenga la suficiente demanda como para que la editorial se anime a traducirlo a otro idioma. Pero ya te digo, es algo que a día de hoy desgraciadamente no depende de mí. Pues yo aquí, vamos, lo he estado publicitando y me dicen, pero claro, ellos
bueno, como yo te comenté, trabajo en Alemania, ¿no? Y me dicen, pero es que no tendrás la versión en inglés. Digo, hombre, me encantaría también, pero crucemos los dedos, a ver si llega. eso es. Mira, antes de que se me olvide, solo una cosa con lo del tema del ejercicio. Y al final, Sí, o sea, es solo un minuto, es solo un minuto. Al final todo suma, te quiero decir. Mira, yo, por ejemplo, esta mañana estaba en el sótano de casa, sí. limpiando el sótano, barriendo, tal, y allí tengo una barra de dominadas. Pues como la tenía cerca, pues cada ratito que estaba barriendo, pues cogía y hacía una serie de dominadas. 7 dominadas, 8 dominadas. Después seguía barriendo, otras 5 dominadas, tal. Pues al final esta mañana me he hecho 100 dominadas, mientras que he estado haciendo también algo productivo en casa, limpiando, ordenando, pues me he hecho 100 dominadas que si no hubiese tenido, por ejemplo, la barra cerca, quizá no la hubiese hecho. Entonces, algo también que es importante para las personas cuando trabajan en casa es que se pongan estímulos cerca, es decir, que tengan siempre, por ejemplo, la esterilla de yoga abierta al lado, o unas pesas, o un aro de pilates, cosas que cuando tú estás trabajando y las ves, ay, pues voy a levantarme y voy a hacer unas pesitas, o voy a hacer tal, porque eso facilita también el proceso. Y con lo que, no, dime. No, que estaba leyendo Ah, que preguntan sobre el libro. No, pues sí, es un dato muy interesante, Antonio, ¿no? sí. Bueno, el libro a ver, se llama Hijos de la Adversidad y lo ha escrito Antonio Valenzuela, ¿vale? Es que estaban preguntando Sí, sobre tu libro sí. y no, bueno, yo lo que voy a hacer es pues repartirlo y darlo como presente. Va a ser el mejor presente que voy a poder dar a mis buenos amigos, Antonio. Muchísimas gracias, Jessy. Antonio, otro tema que también es potente y es el ayuno intermitente. Cuéntanos, ¿de qué manera esto es un estímulo pues, hombre, que de alguna manera nos reconcilia con nuestros genes, ¿no? A los que nos hemos ido forjando con el tiempo. De lo que decía, que yo en el libro también lo hablaba un poco de coña en el tema de que más que ayuno intermitente es ayuno interminable. Digo que es ayuno interminable porque hoy día hay una gran cantidad de artículos de revistas científicas publicando sobre ayuno intermitente, hay libros enteros sobre técnicas para el ayuno intermitente, hay muchas cosas, quiero decir, entonces yo tampoco quería en el libro ocupar una gran densidad del libro en el ayuno intermitente porque ya te digo, hay mucha información, solo quería centrarme en la mínima dosis efectiva de ayuno intermitente y quiero también muchas veces, ya el término de ayuno intermitente incluso es algo que ya ni me gusta siquiera, porque se ha mercantilizado tanto, es un término que Es se ha verdad. comercializado tanto como la dieta paleo, etcétera. Y yo muchas veces ya no me gustan tanto las etiquetas tal cual, entonces yo ya muchas veces no hablo ni de ayuno intermitente, sino de espaciar un poco las comidas, es decir, toda la vida, toda la vida se nos ha dicho que cenar temprano es un seguro para la salud y que teníamos que cenar de una manera liviana y pronto, es decir, y tenían toda la razón del mundo. Quizá en el ayuno intermitente lo único que hablaríamos sería también desayunar un poquito más tarde de lo que normalmente la mayor parte de la población desayuna, ¿no? Y esto Mm, viene, mira, es algo que para que la gente lo entienda, ¿cuál sería la mínima dosis efectiva de un ayuno intermitente? Pues mira, ya con las 8 horas de la noche, es decir, simplemente, dejando 8 horas entre la última comida de la noche y el desayuno, ya habría beneficios para la salud. Ahora bien, esto que parece tan sencillo, hay muchas personas que después seguiremos complicándolo un poquito más, pero esas 8 horas no las llevan, porque yo, por ejemplo, hay personas con las que hablo y me dicen, no, Antonio, yo ceno súper temprano, yo ceno en plan 7 o 8 de la tarde, y yo, muy bien, ¿y a qué hora desayunas? No, Antonio, desayuno temprano porque me levanto y tengo que ir a trabajar o tal, yo me levanto y me tomo un café con leche y a lo mejor una tostada, ahora no vamos a mantener la calidad de la dieta, ¿vale? Pero a las 7 de la mañana, yo digo, bueno, oye, si has cenado a las 8 y has mm, desayunado a las 7, ya tienes casi 11 horas. Y ya cuando empiezas a rascar un poco, dices, bueno, no es cierto, porque
Yo antes de irme a la cama, a las 11 de la noche me tomo o un yogur o una pieza de fruta o un vaso de leche. Entonces, claro, ya le dices a la persona, bueno, entonces no es cierto que tu última comida haya sido a las 8 de la tarde. Hay personas que su última comida es a las 11, 11:30 de la noche y después desayunan a las 6 o 7 de la mañana. Es decir, si te Claro. das cuenta, si tomamos que nuestro cuerpo necesita al menos 2 horas para hacer la digestión, pues estamos hablando que si hemos desayunado a las 11 de la noche, estaríamos hablando, o 11:30, estaríamos hablando que aproximadamente a las 2 de la mañana nuestro estómago estaría vacío. Si desayunamos a las 7 de la tarde, implica que nuestro estómago, nuestro intestino no ha descansado pero el estómago ha descansado solo esas 4 o 5 horas al día, porque si además comemos 5 o 6 veces como comen muchas personas, ¿eso a qué nos lleva? A un tremendísimo desgaste, tanto de nuestro estómago, de nuestro intestino, etcétera, etcétera. Y es algo que nunca, hasta el desarrollo de la agricultura y de la alimentación industrializada, nunca se había llevado a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya decimos, somos hijos de la adversidad, comíamos cuando había alimento, entonces nuestro cuerpo estaba preparado para tener momentos en los que comíamos y momentos en los que ayunábamos. Eso a día de hoy lo hemos Mm. perdido y es algo triste que se haya perdido. ¿Por qué? Porque la ciencia, hay muchos, ya como decíamos antes, hay muchos grupos de investigación que nos dicen que privarnos de alimentos, incluso con las mismas calorías, no estamos hablando de reducir calorías, pero privarnos de alimentación, es decir, alimentarnos lo que se llama en una ventana de tiempo, o lo que se llama alimentación restringida en el tiempo, tiene tremendos beneficios para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos unas 8 horas sin comer y ya si lo aumentamos a esa famosa ventana de las 12 horas, o incluso si lo podemos aumentar una horita más a esas 13 y ya personas que sean más advanced, llevarlo a las 16 horas, pero si dejamos un tiempo amplio de horas en las que no comemos, durante esa hora en nuestro cuerpo, a nivel de nuestras células, se activan unos complejos mecanismos celulares que se llaman autofagia, que no es Mm. nada más como su mismo nombre indica, comernos a nosotros mismos. Es decir, nuestras células, cuando están un tiempo sin ingerir, sin tener entrada de nutrientes, hacen algo que es maravilloso y es todo lo viejo, todo el desperdicio, toda la basura que se ha acumulado durante el día, la célula es capaz de cogerla, meterla en una organela, en unas estructuras que se llaman mitocondrias y quemarla para producir energía. Entonces, claro, se produce un reciclaje, una limpieza celular, un rejuvenecimiento de nuestras células muy, muy, muy bueno. Y eso es algo que, por ejemplo, ya te digo, lo hablaba este viernes en un directo con la doctora María José Alonso, una dermatóloga. Hablábamos de que hay un investigador italiano, pero afincado en Estados Unidos, que se llama Walter Longo, que él ha hecho muchos, muchos, muchos artículos y mucho de investigación, de intervención sobre el ayuno intermitente. Él veía cómo cuando hacíamos esas 12 horas simplemente, bueno, y de hecho él tiene un libro que se llama La dieta de la longevidad, pero él Ah, decía ok. que es muy interesante, ese libro también te lo recomiendo, que cuando hacíamos esas 12 horas sin ingerir alimentos, eso era una de las claves para mantenernos más jóvenes durante más tiempo. Es decir, casi todas las poblaciones, pues si vemos en Okinawa, en la isla de Icaria, en Grecia, en Mm. Sicilia, etcétera, las famosas grandes zonas azules, Entonces, personas que ujú, viven por encima de los 100 años, una de las ujú. cosas que veían es que cenaban pronto y ligero y no desayunaban justo al albor del día. Se levantaban, se movían y hacían, incluso iban al trabajo y después ya desayunaban. Es decir, tenían ese rato de esas horas en las cuales tu cuerpo se desintoxicaba y su cuerpo se reciclaba a sí mismo. Bueno, porque tú decías que básicamente las células eran como masculinas, ¿no? Tenían como dos funciones, ¿no? No pueden hacer varias cosas al mismo Sí, tiempo. sí. Entonces, una de sus funciones era pues el ingerir nutrientes y lo otro era la regeneración, ¿no? Efectivamente. Entonces, si estás comiendo todo el día, que es lo que hoy en día se suele hacer, ¿no? Como tenemos la nevera repleta de comida, estás comiendo todo el día, pues al final, ¿qué es lo que provocas, no? Claro, así a nivel celular, digamos, nuestras células
tienen como dos botones, es decir, que es lo que decíamos, solo pueden hacer dos cosas. Una es o almacenar nutrientes y expandirse, digamos, lo que gesta una proteína que se llama mTOR, que es lo que genera crecimiento en el organismo, y o la otra vía, que es la vía de la regeneración, de la depuración, del reciclaje celular, que lo guía a otra proteína que se llama AMP-K quinasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros, cuando nosotros comemos, señalizamos en nuestras células ese mTOR, pero ¿qué ocurre? Que si esto es como un árbol, ¿no? Nosotros tenemos un árbol, y si ese árbol lo único que hacemos es regarlo, abonarlo, pues va a crecer muy desordenadamente. Entonces necesita de vez en cuando que el jardinero, en vez de estar regando y abonarlo, invierta tiempo en podarlo y ponerlo bonito. Pues eso es exactamente lo que ocurre con nuestras células. Si nuestras células solo está ingiriendo nutrientes durante todo el día, aunque sean las mismas calorías, te quiero decir, pero ingerirlas paulatinamente durante todo el día hace que ese mTOR esté continuamente activado. Y eso lo que lleva a un crecimiento desordenado de la célula, lleva a una proliferación anormal de la célula, y eso nos lleva a problemas. ¿Por qué? Porque cuando los tejidos proliferan de más y de una manera desordenada, pues al final las células sumadas son partes del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nuestra piel crece de una manera desordenada, pues podemos tener el famoso acné o la psoriasis. Psoriasis. Por ejemplo, ahí está. Si nuestros tendones, nuestras articulaciones crecen de una manera mal y desordenada, pues pueden generar un tejido conectivo de mala calidad, y eso predisponerte a lesiones musculares o a una artrosis. Y también todos sabemos que si una célula crece de una manera desordenada, eso es la patogénesis de cualquier proceso cancerígeno. Entonces, es muy importante tener momentos en los cuales nuestro cuerpo invierte tiempo en reciclarse a sí mismo, y eso solo lo puede hacer si no comemos, si espaciamos nuestras comidas. Brutal, Antonio, buenísimo. Muy bien. Pues no, espero que nuestros oyentes estén tomando en cuenta porque, bueno, producto del estrés, ¿no? De la ansiedad y tal, pues muchas veces nos refugiamos en la comida, ¿no? Y le damos ahí, vamos. Entonces, bueno, todo lo que tú explicas tiene una fundamentación científica, ¿no? Que es lo que me gusta. O sea, no son cantos de sirena simplemente, sino que está fundamentado Sí, científicamente. claro, sí, cuando ves en el libro ves todas las referencias bibliográficas, y hay muchas, y más que quité porque si no salía ya, parecía aquello la Biblia de las referencias. Es verdad. Antonio, otro estímulo que me encanta, otro estímulo hormético me refiero, ¿no? Que me súper encanta es la exposición al frío. Yo lo conocí esto a través del método Wim Hof, ¿no? Yo lo conocí hace un par de años y yo sufría mucho de problemas cardiorrespiratorios. Y cada invierno en Alemania, ya vamos, estaba condenada a estar de baja una semana, ¿sabes? Por resfrío o gripe o tal. Pero desde que descubrí este método, empecé a practicarlo, y en Alemania, donde los inviernos aquí son más rudos todavía, pero tuve esa fuerza de voluntad y dije, lo voy a hacer, me costó, no te voy a decir que lo hice de la noche a la mañana, me costó, Dios y ayuda, pero lo logré. Y explícanos cuál sería el respaldo científico de este estímulo que también es impresionante. Bueno, uno de los respaldos científicos más potentes es que tú y yo hoy estamos aquí hablando. Entonces, si tú y yo estamos aquí hoy hablando, es porque nuestros antecesores pudieron sobrevivir todas las glaciaciones. Entonces, si pudieron sobrevivir las glaciaciones y pudieron colonizar partes del mundo muy frías, eso implica que nuestro organismo tiene potentes vías para protegernos de ese frío. Entonces, es cierto que el frío en el pasado pues fue y puede ser una amenaza para nuestra salud, pero exposiciones a cortos periodos de frío estimulan en nuestro organismo vías muy potentes. Por ejemplo,
ya lo decía anteriormente cuando hablaba de la autofagia, cuando la célula lo que utilizaba para producir energía y quemar toda esa basura celular es una parte de la célula que se llaman mitocondrias. Las Ujú. mitocondrias son como microcentrales nucleares que tienen cada una de nuestras células para producir energía. Entonces, es muy interesante que cuanto mayor exposición tenemos en nuestro organismo al frío, más mitocondrias produce nuestro cuerpo y las produce en todas las partes, en el músculo, en los tejidos, en el Mm, cerebro, pero también en otra parte que es muy importante, que es en la grasa, porque hay una de las grandes paradojas que tenemos es que hay personas que tienen un exceso de grasa en su cuerpo, pero que son muy ineficientes quemando grasa, ¿no? Son las típicas personas que tienen muchas calorías almacenadas en su cuerpo, pero que si están más de 3 horas sin comer, se marean. Entonces, porque les falta comida. Y dices, si tú te paras a pensar, es algo que es ilógico. Es decir, bueno, puede ser una persona que tiene calorías almacenadas para estar meses, un par de meses sin comer, solo bebiendo agua, pero cuando pasan 3 horas sin ingerir alimento, sufre y se marea, etcétera. Eso viene por dos cosas. Una de ellas es porque es incapaz de quemar grasa por una cosa que se llama rigidez metabólica, pero otra que es muy importante es porque esa células de grasa, esos adipocitos que se llaman, no tienen mitocondrias, es decir, no tienen dentro de ellas mm, centrales nucleares para coger la grasa, quemarla y producir energía. Entonces, eso se ha visto que cuanto más nos exponemos al frío, más duchas de agua fría tomamos, más frío pasamos en el invierno, más baños de agua fría, más bañarnos en entornos naturales, más bañarnos en el mar en invierno, pero también bañarnos en el mar en verano cuando el agua está muy fría. Cuanto más nos exponemos al frío, la densidad de mitocondrias de la célula grasa aumenta. Y eso lo que hace es que si tú, por mm, ejemplo, ves la grasa de una persona que no está expuesta al frío, es una grasa de un color muy blanco. Sin embargo, la grasa de una persona que está expuesta al frío es un color más beige, más tirando al pardo. Y ese color beige se mm. lo da el acúmulo mitocondrial que hay en esa grasa. Entonces, para personas que hacen ejercicio, que comen de una manera saludable, pero que aún así les cuesta mucho trabajo perder peso, los estímulos térmicos, tanto de frío como de calor, son muy interesantes para Mm, activar ese metabolismo que está dormido. qué interesante, Antonio. Sí, sí. Y una cosa que también a mí me llamó la atención es que el frío está considerado, ¿no? Como un buen método antidepresivo. Sí, pues además, mira, yo ahora me he estado leyendo en primicia un libro que dentro de poco saldrá traducido al español. Está en inglés, que es sobre baños en agua fría, que también Oh, lo va a sacar la editorial Alienta, lo va a sacar, que es la editorial con la que yo escribí el libro, la editorial eso es. Alienta. Pues ahora he estado ya haciendo una pequeña revisión sobre el libro, porque claro, al ser un libro técnico, pues la editorial ha decidido contar conmigo para que yo le haga una lectura, para revisar algunos términos y tal, por si en la traducción ha habido algunos textos que están inconclusos. Y es Ok. muy interesante, porque en ese libro se habla mucho de algo que yo cuando me lo leo digo, mira, digo, me gusta que vea esto porque vamos en la misma onda, bueno, y hay mucha gente, porque hay muchos artículos que hablan sobre ello, que, bueno, de hecho, Wim Hof, el padre, digamos, de las técnicas de exposición al frío y de los baños de agua fría, él habla y siempre dice, si estás deprimido, no problem, crea tus propias hormonas de la felicidad. Y cuando nosotros nos sumergimos en un baño de agua fría, nos damos una ducha fría y ese contacto de agua fría da en nuestra piel y sobre todo da en nuestra cabeza, ¿qué ocurre? Ocurre que nuestro organismo empieza a producir a nivel cerebral dos sustancias, noradrenalina y dopamina, es decir, eso es activación y motivación, las dos cosas juntas. Y cuando tú das noradrenalina y dopamina, las dos cosas juntas, te activas con motivación, es decir, te encuentras más feliz, es decir, te da vigor, te da energía, tú entras, además todo lo tienes que saber. Si tú te das una ducha de agua fría, ¿qué te entran? Ganas de saltar, de chillar, de moverte, de Sí, sí, gritar. tal Eso es, cual.
ahí está, es una respuesta natural, pero es altamente activador. Y en este libro que te digo de baños en agua fría, te habla como muchas personas de Dinamarca, porque el libro versa sobre Dinamarca, Ok. que estaban sumidas en depresiones mayores, cuando empezaron a darse baño en agua fría, mejoraron increíblemente sus tasas de depresión. Eso, te digo, Mm, que no es solo el agua fría o la depresión, porque ahí también había algo muy, muy, muy importante. Pero oye, si lo sabemos también lo podemos utilizar. Era claro. todo lo que implica un club de natación. ¿Qué implica un club de natación? Un club Mm, de natación implica los baños en agua fría, muy potentes, las saunas también muy potentes, pero otra cosa también muy potente que también es un estímulo, o digamos el estímulo más potente que hay en los Homo sapiens, que es el sentimiento de clan, el sentimiento de tribu, el sentimiento de familia. Entonces, claro, mm. cuando tú te metes en el agua y sufres con otras personas, te hermanas con esas personas, cuentas con ellas, creas lazos potentes y obviamente personas, cuando se sabe que cuantos más lazos potentes, mejores interacciones sociales, mejores relaciones personales, más saludables, más sanas tienen las personas, menos tasa de depresión. Pero indudablemente el sumergirnos en agua fría era una de las partes fundamentales para mejorar el ánimo, muy, muy potente. Qué bueno. Y también está relacionada con la corteza cingulada del cerebro, ¿no? Eh, bueno, eso tú lo debes saber, ¿no? Que cuando tú haces cosas desagradables o dolorosas en grupo, pues se te hacen mucho más livianas, ¿no? Claro, sí, al final, además, aparte, todo depende de la interpretación que nosotros le demos. Es decir, los estímulos, cuando, mira, por ejemplo, cuando si tú miras los sentimientos que tienes ante la euforia o ante un ataque de pánico, de ansiedad, son los mismos. Son taquicardia, hiperventilación, jadeo, adrenalina por las nubes, pero lo que diferencia es el contexto. Si el Mm, contexto es beneficioso, va a ir hacia bien. Si el contexto es por un problema, va a ir hacia mal. Pues es lo que tú dices. Si tú tomas un estímulo negativo, pero lo tomas en grupo, lo tomas con un bonding, con una interrelación social, tu cerebro es capaz de amortiguar eso, digamos, ese estímulo negativo activando otras áreas cerebrales que van a compensar eso. Y es muy, muy potente. Por supuesto, todo lo que sea calmar esa corteza cingulada anterior, ese córtex prefrontal, efectivamente. Mm. calmar esa amígdala, dar tranquilidad, dar sensación de calma, de sosiego es muy, muy importante. Antonio, fíjate que ya nos quedan solo 10 minutos. Es increíble, ¿eh? Contigo el tiempo se pasa volando. Y otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, vamos, un concepto, digamos, casi cuasi revolucionario, es el grounding. Poca gente lo conoce, Antonio. Y las ventajas que tiene son, sinceramente, múltiples. Cuéntanos, por favor, Antonio, porque de verdad es lo que yo quiero animar a mis amigos, familiares, a que practiquen el grounding. Pues mira, al final nosotros tenemos que pensar, ¿no? Bueno, y todos sabemos que nuestro cuerpo al final es un mogollón de células que trabajan en conjunción, generando reacciones bioquímicas y comunicándose unas con otras, con química y con electricidad, con física. Es decir, nosotros sabemos que somos una gran pila, es decir, nuestro cuerpo genera una gran cantidad de energía electromagnética que hace que, primero, que se genere esa comunicación célula a célula, pero es más, nuestro propio cerebro, en nuestras neuronas hay una, más que en las neuronas, en la glía, en la materia que se conocía antiguamente como blanca, hay partes que están magnetizadas, es decir, nuestro cerebro Mm, tiene material magnéticamente sensible. Eso hoy lo sabemos y se ve, por ejemplo, muy fácil en los pájaros. Los pájaros utilizan los campos electromagnéticos de la Tierra para hacer mm, sus migraciones. El Homo mm. sapiens también utiliza los campos electromagnéticos de la Tierra para orientarse, para, digamos, para sincronizar su ritmo circadiano, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esa gran cantidad de energía electromagnética que nuestro cuerpo produce en condiciones normales no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en contacto con la Tierra, hacemos lo que se hace, digamos, con los aparatos eléctricos que nosotros conectamos a la red. Es decir, tienen una toma a tierra que por ahí el remanente de electricidad lo pueden perder.
Pues en nuestro cuerpo pasa exactamente igual. Nuestro organismo necesita de esa toma de tierra, de ese contacto con la naturaleza, para ese exceso de energía electromagnética que nosotros producimos, para esa alteración de cargas electromagnéticas que tenemos en nuestro cuerpo, reorganizarlas. Y eso que hasta hace mucho tiempo parecía algo muy naif o muy New Age, de abrazar árboles, de la madre tierra, de tocar la tierra, de abrazar la tierra, algo que parecía, pues ya te digo, pues como muy New Age, hoy día sabemos que no es así, que es algo que tiene una evidencia científica muy potente. Mira, por ejemplo, hoy día, ¿no? O sea, hay mucha afán por el tema de luchar contra la oxidación de nuestro organismo, de esos antioxidantes, etcétera. Nosotros sabemos que al final los antioxidantes son sustancias que regalan electrones, es decir, un radical libre es una molécula que, como le faltan electrones, es muy electromagnéticamente inestable y da electrones a nuestro cuerpo y con eso lo daña. Pues hoy día sabemos que la célula, que digamos que el mayor donador de electrones que existe es la madre tierra, la superficie de la tierra. Pero claro, para tomar esos electrones, para sincronizarlos con la tierra, necesitamos el contacto con ella. Y eso es algo que la vida moderna hemos perdido, es decir, la vida en las ciudades, en los suelos asfaltados, viviendo en las casas, en los edificios, vestidos con ropa, con calzado, etcétera, etcétera. Eso hace que nos desconectemos totalmente y perdamos esa capacidad de equilibración electromagnética de nuestro cuerpo. Entonces el grounding lo que nos viene a decir es simplemente que cada vez que tengamos la posibilidad en un entorno natural, pues caminar descalzos, abrazar árboles, darnos baños en grandes masas de agua, tocar la tierra, es decir, todo lo que sea ponernos en contacto íntimo con la tierra, Con la eso lo que va a hacer naturaleza. es generar una recarga en nuestro cuerpo de energía y soltar todo aquello, digamos, que nos sobra. Y es algo muy potente y algo que ya te digo, tiene una evidencia científica bastante sólida. Y sobre todo hoy en día, Antonio, que pues por nuestra vida tan dinámica producimos, vamos, un alto volumen de radicales libres, ¿no? Y una manera efectiva, amigos, oyentes, para mantenernos jóvenes, saludables, pues ya saben, ¿cómo neutralizar esos radicales libres? Pues hombre, teniendo un contacto íntimo con la naturaleza. Antonio nos acaba de dar un datazo de anti-envejecimiento brutal, muy potente. Y es una cosa que David Sinclair no lo ha mencionado. No sé si tú has visto este libro. Sí. Me Y encanta ese libro. ese libro es brutal también, de David Sinclair, es buenísimo, pero él no hace mención a nada de esto, por ejemplo. Él hace mención al frío, a los ejercicios HIIT, bueno, a varios estímulos que tú haces mención en tu libro, pero al grounding tendrías que tener una conversación con él, Antonio. Bueno, yo creo que si él no lo ha metido todavía será porque lo está pensando para más adelante. Pero tiene evidencia científica, con lo Sí. cual está demostrado, vamos. Sí. Además, mira, hay otra cosa que me gustaría también comentarlo, porque es también bastante potente cuando nosotros estamos con lo que tú decías, el Shirin-yoku, el baño forestal, cuando nosotros salimos al bosque. Ahora hay una línea muy importante de investigación de nuevos probióticos y de nuevas sustancias que ayuden a reducir la resistencia que tienen algunas bacterias contra los antibióticos, y se están investigando los famosos probióticos en esporas, que son probióticos derivados de suelo, es decir, en inglés, si lo queréis buscar, son soil probiotics, es decir, probióticos de suelo, soil en inglés, S-O-I-L. Y claro, y es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando tú miras, se ven pues, Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, etcétera, etcétera, pero esas esporas, esos probióticos de suelo, están en el suelo, es decir, si nosotros salimos al campo y tocamos árboles, tocamos tierra, respiramos el aire del campo, entramos en contacto interno con ese campo, nuestro cuerpo va a asimilar de una manera fisiológica, de una manera natural, a esos famosos probióticos en esporas que tantos beneficios tienen para el cuerpo. Es decir, que en vez de que también pues, se puede ver tomar comprimidos de probióticos en esporas
derivados de suelo, el contacto más potente es el ir al campo y sentarnos en el césped, tocar el césped. Por ejemplo, el Bacillus subtilis se llama el bacilo de la hierba, es decir, cuando estamos en contacto con hierba, con tierra, etcétera, ahí aprovechamos también esas bacterias, que no es solo el enraizarnos con la tierra, no es solo el grounding, no es solo a nivel electromagnético, es también a nivel bacteriano y también incluso a nivel bioquímico, porque todas las plantas emiten una serie de compuestos volátiles, sobre todo los árboles, que se llaman Las fitoncidas. Ahí está, que son también tremendamente sanadoras y tremendamente antiinflamatorias de nuestro cuerpo. Cuando nosotros salimos al campo, también los sonidos del bosque, cuando entran en nuestro cerebro, todos los sonidos de la naturaleza, el agua correr, los árboles, el viento sobre los árboles, el sonido de los pájaros, todo eso también calma áreas cerebrales que tienen que ver con ansiedad y con irritabilidad. Es decir, que cuanto más estrecho es el contacto con la naturaleza, nuestra salud se mejora por muchas más vías distintas. Que no es solo, ya te digo, el tema electromagnético, ni muchísimo menos. Y el tema de las fitoncidas también son buenísimas para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no, Antonio? Claro, claro. Por ejemplo, hay muchos estudios que hablan como los extractos de árboles, por ejemplo, la esencia de pino en ese aspecto es bastante interesante, pero bueno, todos los aceites esenciales de árboles, y ya no solo los aceites esenciales, sino el respirar, el entrar en contacto con los árboles es muy interesante porque activa una rama de nuestro sistema inmune que se llaman las NK cells, que son unas células camino entre la inmunidad innata y la inmunidad, y digamos, la inmunidad adquirida, que son muy potentes porque son las conocidas como asesinas naturales. Y las asesinas, si se llaman, tienen un nombre muy feo, pero muy feo para lo malo, porque son asesinas de células cancerígenas, de grandes bacterias, de grandes virus. Entonces son unas células que están ahí, dan su vida para defendernos a nosotros, y que simplemente dándole algo tan sencillo como pasar tiempo en la naturaleza, vas a hacer que esas células funcionen mejor. Brutal, Antonio. Pues nada, eres un libro abierto, vamos. Muchísimas gracias, Da, Jessie. da muchísimo gusto hablar contigo. Siento mucho que el tiempo se nos haya ido encima. Mira lo que tenía preparado. Tenía preparado mis gafas Sí. anti-LED para mostrarle a nuestros seguidores. También esto también, la antifaz. Pues Pero bueno, bueno, hacemos varias... una cosa, tú no te preocupes, apunta las cosas que tengas pendientes y después cuando pase ahora el verano, en septiembre quedamos otra vez y charlamos Porfa, de todo lo que nos haya quedado. Yo por mí encantado. Antonio, se me han quedado muchas cosas en el tintero. De verdad que te quiero seguir preguntando cosas, pero luego ya Instagram nos va a cortar. Así que bueno, Pues, pues tú no te preocupes, lo dejamos apuntado y hacemos otro directo, te lo prometo. Antonio, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por todo lo que nos has ilustrado y la manera como explicas también es bastante ilustrativa, con lo cual de verdad que estoy completamente agradecida. Te mando, No digo que el agradecimiento es mutuo, que yo estoy súper a gusto aquí contigo charlando y así que no me tienes que agradecer nada, que el placer es mutuo. Antonio, que tengas un día precioso, bueno, lo que queda de tarde porque ya es las 7. Mejor dicho, que tengas una tarde, noche ya buenísima y nuevamente, hombre, millón de gracias. A ti, ahora me voy yo a hacer Sirin-yoku, porque ahora en Granada ya hace un calor horrible y ahora es cuando salgo al campo a pasear a mis 3 perritos. O sea que ahora voy a predicar con lo que te he estado diciendo. Qué bonito, Antonio. Yo lo suelo Sí, hacer en las mañanas. Me claro. levanto, no, solo bebo agua y me voy, vamos, apresurada al bosque, pero vamos. Antonio, millón de gracias, abrazos fuertes y que vaya todo bien. Igualmente, muchos besos para ti y para toda la gente que ha estado acompañándonos en la tarde de domingo. Familia, chao, chao. Eso. Muchísimas gracias. Hasta luego.